Las unidades de élite son la piedra angular de todos los ejércitos poderosos, y en Jojo Senki podemos ver representaciones claras de lo que se trata ser el depredador máximo en los campos de batalla. El ejemplo más famoso es el Batallón de Magos Aéreos 203 del Ejército Imperial, considerada como la élite de la élite. En el caso de la República de François tenemos a los Tres Mosqueteros, de los cuales podemos hablar en otro video, porque hoy quiero hablar de una unidad en particular. En el Reino Aliado, país que se vanagloria de ser el hogar de muchos magos poderosos desde la antigüedad, existe una unidad de élite muy aclamada por su valentía y por su talento en el arte de la magia. Temibles y sobresalientes magos de los cuales rondan innumerables leyendas, y que sin embargo dejaron mucho que desear en la práctica. Así es, en esta ocasión hablaremos sobre la Mesa Redonda, los supuestos archimagos del Reino Aliado. Antes de meternos de lleno en el tema, me veo en la obligación de aclarar un punto muy importante, y es recordarles la regla de los universos de Jojo Senki. Verán, cada medio de la serie, sean la novela ligera, el manga y el anime, es un universo paralelo en donde la historia transcurre igual pero con diferencias importantes que afectan a la trama. Por ejemplo, hay personajes y eventos que solamente existen en uno de estos universos, como en este caso la Mesa Redonda, que solo existe en el manga. Aclarado lo anterior, podemos proseguir con la historia de esta peculiar unidad desde su primera aparición en el manga. La Mesa Redonda es introducida en el capítulo 84, durante el arco de la visita de Buena Voluntad. Aquí conocemos a 3 integrantes sin nombre que fueron asignados al primer cuerpo de voluntarios comandado por el teniente coronel William Douglas Drake en una misión diplomática en la Federación. Desde el principio carecemos de información apropiada acerca de estos magos, y el manga se limita únicamente a insinuar que son individuos eminentes, lo que puede generar cierta expectativa en el lector. No es sino hasta el capítulo 86 que los vemos finalmente en acción. El Batallón 203 ataca por sorpresa la capital de la Federación, y los voluntarios multinacionales se encargan de defender el espacio aéreo. La primera integrante de la Mesa Redonda en entrar en escena es esta mujer, quien es interceptada por Vice. Él incluso menciona que su respuesta mágica es irregular, lo que siembra la posibilidad de que estemos a punto de presenciar un gran combate, pero nada más lejos de la realidad. Aquella que afirmó que los hechizos de ilusión no tenían efecto sobre los de la Mesa Redonda acabó siendo engañada por un espejismo, lo que le costó muy caro. El segundo miembro de la unidad hizo gala de su espada sagrada como el arma definitiva que acabaría con los demonios del Imperio, solo para ser partido a la mitad por la cuchilla de maná de Koenig posteriormente y sin mayor esfuerzo. Vaya, incluso lo tacharon de aficionado. Finalmente tenemos a este hombre que invocó lo que podría ser el hechizo de mejora corporal más poderoso conocido hasta la fecha en el universo de Jojo Senki, pues fue capaz de aumentar la fuerza de sus brazos hasta 5 veces. Pero, como ya es predecible hasta este punto, fue derrotado por Newman, quien le arrojó la cúpula de una torre antes de siquiera poder hacer algo. Así fueron derrotados los supuestos magos más poderosos del Reino Aliado, reducidos a un mero alivio cómico. ¿Quiere decir esto que la Mesa Redonda es, a final de cuentas, un tigre de papel? Antes de sacar conclusiones, conozcamos a los últimos miembros presentados de esta unidad. En el capítulo 111, durante el arco de la batalla de Dodobir, conocemos al coronel Neville Griffon, comandante de un batallón de magos aéreos y, por supuesto, integrante de la Mesa Redonda. Es el primer miembro de la unidad al que conocemos por rango, nombre y apellido, e incluso conocemos sus ambiciones, como el de superar al clan Drake, y también una de sus frustraciones, que es no haber sido él quien haya derribado al trovador. Desde su primera aparición, el personaje se estableció de manera muy sólida, como si estuviera destinado a tener un rol importante en la historia. El Batallón 203 se dispersó para cumplir su misión de búsqueda y rescate en territorio enemigo,
y fue Vice quien se encontró con Griffon durante el cumplimiento de su objetivo. A diferencia de lo anteriormente visto, Griffon opuso una férrea resistencia motivada por su deseo de restaurar el honor de la Mesa Redonda, que fue manchada en la batalla sobre Moxba. No obstante, el desconocimiento sobre su adversario y la falta de experiencia fueron los factores que inclinaron la balanza en su contra. Griffon sabía que no podía ganar esta batalla, así que decidió fingir su muerte y retirarse. Si bien esto puede parecer una cobardía a simple vista, en realidad es muy inteligente el haber analizado las habilidades de tu oponente y luego engañarlo para huir y preparar contramedidas. Por algo dicen que soldado que huye sirve para otra guerra. Más adelante, en el capítulo 115, conocemos a la Dama Bradford, la autoproclamada número 2 de la Mesa Redonda. Este título, sumado a la resiliencia de Griffon, parecía dar señales de que por fin veríamos a la Mesa Redonda como una amenaza seria. Pero todo se fue al garete cuando Bradford fue derribada de la forma más absurda y conveniente posible en la misma página en donde fue introducida. Para este momento, la dinámica ya estaba clara para el lector. La Mesa Redonda no era más que un alivio cómico, y cada uno de sus integrantes duraba menos en batalla que lo que duró Dacia en la guerra. ¿Era posible siquiera redimir a esta unidad destinada al fracaso? Para poder responder a esta pregunta, pasemos al último acto del video. Después de su huida a Chad y de haber sobrevivido a un bombardeo masivo por parte de Mary, Griffon se reunió con Drake y se ofreció volver a luchar para que él y los novatos puedan escapar vivos de la batalla. Tomó prestado el rifle de Drake aunque ya no tuviera balas y se lanzó nuevamente para luchar contra Vice. Hay que darle crédito a Griffon por estar al mismo nivel que el número 2 del batallón 203, porque una pelea reñida como esta no es algo que se vea todos los días. Honor a quien honor merezca. Llegamos al clímax de la batalla. Vice parecía tener la ventaja, pero Griffon se apoderó de su arma y estaba a una sola bala de obtener la victoria. Sin embargo, algo inesperado se interpuso. Una monja y un grupo de huérfanos estaban a punto de ser aplastados por escombros. Griffon podía salvarlos usando su última bala para desintegrar los escombros o dispararle a Vice y dejar morir a los civiles. Sin embargo, su nobleza como caballero del reino fue más fuerte y decidió perder la batalla. Arrodillado frente a su enemigo, aceptó su derrota con solemnidad. Y así, después de un duro enfrentamiento, cayó como un soldado por un capricho de la diosa Fortuna. En conclusión, ¿qué podemos sacar de todo esto? La mayoría de ustedes seguro piensa exactamente lo mismo, que el hecho de que la Mesa Redonda sea considerada de élite es solamente un recurso narrativo para reafirmar lo poderosos que son los miembros del batallón 203 y hacer que queden bien siempre. ¿Y saben qué? Es un argumento totalmente válido. Lo hemos visto antes en otras series. Tomemos como ejemplo a los cazadores especiales Zanbu de Naruto. Son descritos como la fuerza imparable de la aldea, pero en la práctica casi siempre terminan siendo sodomizados por el antagonista de turno para dar a entender lo fuerte que es. En mi opinión personal, creo que este arquetipo sale sobrando en Jojo Senki. Se puede hacer que un personaje antagónico luche y pierda contra el grupo protagonista sin convertirlo en un ritual de humillación. Tenemos ejemplos como Isaac y Vianto, quienes a pesar de haber sido derrotados, dieron una muy buena pelea y demostraron por qué son considerados soldados de élite. Eso es lo que me hubiera gustado ver con esta unidad. Y pese a que no fue favorecido por la diosa de la victoria, yo creo que Griffon sí logró restaurar el honor de la Mesa Redonda, demostrando que al menos uno de ellos estuvo al mismo nivel que alguien del batallón del demonio. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Consideran que la Mesa Redonda tenía potencial o que merecen su lugar como el saco de boxeo del 203? Pueden dejarme su opinión en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y dejarme un gran like si el video les gustó. También pueden aportar sus donaciones en Ko-fi desde tan solo $1 para evitar que su servidor termine en la calle. No olviden pasarse por mis redes sociales donde publico mis desvaríos sobre Jojo Senki y nos vemos hasta la próxima. Teniente X
fuera.